Dios te bendiga, saludos y bendiciones en este día. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y qué gozo, qué privilegio una vez más estar aquí a través de estos medios y poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y para mí es un regocijo, ¿verdad? Poder ser un participante de parte del Señor para invertir o sembrar, ¿verdad? Una semilla. Y sabemos que nuestro espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios e instruido. Eso es un gozo, es un gozo. Y te pido por favor, si es tu primera vez que nos estás sintonizando a través de este medio, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir este corto video, que yo sé que hay alguien que necesita escuchar este corto consejo de la palabra del Señor. Amén. Y sin más preámbulo, yo quiero entrar directo al devocional que el Señor ha puesto en nuestro corazón de compartir este día. Y quiero hablarte sobre el tema cuídate de ti mismo, ¿verdad? Yo creo que es un tema un poquito controversial, pero muchas veces podemos cometer errores o caer en una situación difícil en nuestra vida. Y nuestra primera tendencia natural o humana es culpar a alguien, buscar el culpable. Pero la palabra del Señor, ¿verdad?, nos exhorta y nos invita a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A poder examinarnos si estamos caminando en la fe, si estamos viviendo de la manera que le agrada al Señor, ¿verdad? Y hay una porción en la palabra de Dios tan poderosa, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2, que dice la Biblia de esta manera, ¿verdad? Hebreos 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Qué preciosa exhortación, ¿verdad?, de el escritor de los Hebreos, que nos exhorta, nos anima a tener con mayor diligencia, atender lo que hemos escuchado, para no deslizarnos, para no errar, para no fallar, ¿verdad? Y así no poder descuidar esta salvación tan grande que el Señor ha proveído para nosotros, ¿verdad? Y yo quiero recordarte en este día que el adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, como tú lo quieras llamar, está vencido. Amén. La palabra del Señor nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo lo venció triunfando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y esto es algo tan poderoso que tenemos que recordar, ¿verdad? Cada persona tenemos que recordar que el enemigo está vencido, ¿verdad? Y no tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? El peor enemigo que nosotros tenemos, o el peor enemigo que podemos vencer, ¿verdad?, es uno mismo. Así como lo repito, ¿verdad?, somos nosotros mismos nuestro propio enemigo. Nosotros mismos decidimos, marcamos la pauta, hasta dónde vamos a parar, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde le vamos a dar lugar o rienda suelta a la carne, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos dice que con más diligencia atendamos lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y hay gente que vive esclava, atada. ¿Qué más le puedo dar de ejemplo? Atada, ¿verdad? Esclavizada a uno mismo, ¿verdad? Y eso pasa porque muchas veces escarban o cavan su propio hoyo, ¿verdad? Y así desviándose del propósito por el cual Dios los tiene en esta tierra. Por eso es tan importante que estemos alerta a lo que el Espíritu nos dice y ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para no caer en la condenación, para no cavar nuestro propio hoyo y así desviarnos y salirnos de ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No tengo el nombre del autor, pero hay una persona que dijo esto, que a esto se le llama un auto boicot, ¿verdad? Automáticamente, auto boicot, ¿verdad? ¿Y eso qué significa un auto boicot, verdad? Es las acciones referidas a ponerse trabas a uno mismo, ¿verdad? Un auto boicot, ¿verdad? Acciones que uno mismo se pone trabas. Cree firmemente que no será capaz de avanzar
en nuestros deseos, en nuestra propia vida, ya sea laboral, económico, familiar, espiritual, etc. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos trabas, obstáculos, tropiezos en el camino, ¿verdad? Para no poder avanzar. Amén. Déjame recordarte que lo único que nos puede librar y mantenerlos libres es una vida de oración en nuestras rodillas, es una vida llena y dirigida por Dios, dirigida por la palabra del Señor, una vida de rodillas en oración, ¿verdad? Para mantenernos libres. Dice la palabra del Señor, orar para no entrar en tentación, ¿verdad? Y es interesante, amén, que nuestro mayor enemigo no es el diablo, no es Satanás, somos nosotros mismos, ¿verdad? Lo que llevamos por dentro, lo que portamos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos todo lo que está a nuestro alrededor, personas, pensamos que todos están en contra de nosotros, pensamos que los enemigos se han multiplicado, pero muchas veces el enemigo peor que nosotros podemos enfrentar es el que llevamos por dentro. Amén. Hay un enemigo interior que tenemos que vencer cada día. Lo voy a repetir y recalcar. Hay un enemigo interior que tenemos que vencer cada día. Cada día vencerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso Jesús dijo que tomemos su cruz cada día. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme cada día. Es tan importante crucificar al viejo hombre. Es tan importante crucificar la carne, ¿verdad? Me encanta lo que el apóstol Pablo, el consejo le da a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ¿verdad? Dándole a entender a su hijo en la fe, ¿verdad? Que su mayor enemigo no era Satanás, no es el vecino, no son las redes sociales, etc. El peor enemigo somos nosotros mismos. Ese hombre interior que portamos por dentro, ¿verdad? Y te pudiera dar un ejemplo o muchos ejemplos que nos encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y uno de ellos es Sansón, ¿verdad? Sansón, ese joven fuerte que era usado y dirigido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él descubrió su corazón a Dalila, a esa mujer que se dejó usar por el enemigo, ¿verdad? Para manipular a Sansón, ¿verdad? Y Sansón le descubre su corazón. ¿Y qué sucedió? Quedó dormido y fue vencido, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? El más fuerte terminó siendo débil. Así nos pasa a nosotros cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos esa entrega a Dios, ¿verdad? Cuando nos atamos y empezamos a cavar nuestro propio hoyo. Pudiera hablarte de David, ¿verdad? Ese hombre que era conforme al corazón de Dios, puso los ojos en la mujer incorrecta. Pudiera hablarte del primer rey llamado Saúl, ¿verdad? Que perdió el temor de Dios, perdió la sensibilidad a Dios, ¿verdad? Y cavó su propio hoyo. Pudiera hablarte de aquel discípulo llamado Judas, ¿verdad? Que fue el instrumento usado para vender al Maestro Jesucristo, que entendemos que era necesario para que la Escritura se cumpliese. Sin embargo, Judas caminó con el Maestro, Judas miró milagros, Judas miró enfermos ser sanado, pero aún así él cavó su propio hoyo. Y podemos mirar que al fin del día, ¿verdad? Después de haber vendido al Maestro, él fue muerto. Judas se mató solo, cavó su propio hoyo, ¿verdad? Y es lo mismo que nos va a derrotar a usted y a mí. Es lo mismo lo que nos puede destruir, ¿verdad? Somos nosotros mismos, amén. Como tenemos que ser como Pablo, que el apóstol Pablo llegó a la conclusión y él podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! ¡Qué preciosa y qué tremenda meta tenemos nosotros! Poder llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Cuando podemos caminar a esa magnitud, por decirlo, ¿verdad? De ser un hombre muerto al pecado, de ser un hombre muerto a las tentaciones, de ser un hombre muerto a las emociones. Pablo, ese apóstol tremendo que fue liberado por medio del Espíritu de Dios y pudo entregarse para el Señor y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad?
Pablo murió o perdió, mejor dicho, por todo el deseo por las cosas de este mundo. Miramos que Pablo pudo ser el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, amén, pero él murió al hombre interior, él murió a la carne, ¿verdad? Por eso él era un experto consejero en decir, ¿verdad?, a su hijo Timoteo y exhortar a la iglesia, ¿verdad?, a nosotros de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es algo tan tremendo porque usted y yo debemos de identificar nuestra debilidad y crucificarla, ¿verdad? Muchas veces nuestra debilidad se va a querer levantar. Aún el apóstol Pablo pudo reconocer su debilidad, la debilidad que él tenía. Aún él lo decía en la escritura, ¿verdad? Hay algo que quiere hacer lo bueno, pero dentro de mí hay algo que no me deja hacerlo. Romanos capítulo 7 dice la palabra del Señor: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que yo quiero, ya no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos mirar ese pecado que mora en nosotros, siempre va a intentar la manera de levantarse, de salir a la luz, de regresar al pasado, de recoger la basura que habíamos tirado, de recoger las cadenas donde habíamos sido libertados. Tenemos que reconocer nuestra debilidad y entregársela al Señor, ¿verdad? Y lo único que la debilidad va a hacer en nuestra vida es desviarnos del camino del cual Dios ha trazado para nosotros. Amén. Y esto pueden ser muchas cosas. Puede ser el vicio, puede ser el orgullo, puede ser la pereza espiritual, puede ser la mentira, puede ser el egoísmo, la avaricia, la depresión, el temor, aún la negatividad, ¿verdad? La baja de autoestima, los celos, las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón. Cualquiera que sea la debilidad en nuestra vida, tenemos que cuidarnos, que no crezca, que no nos domine. Amén. Tenemos que recordar que dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Es tan poderoso que podamos reconocer nuestra debilidad y llevarla a la cruz, llevarla a los pies del Señor. Amén. Somos nosotros los que debemos de andar por esas sendas derechas, que nuestros pies caminen en rectitud. Amén. Porque usted y yo somos responsables de caminar rectos delante de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta en varias ocasiones a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y me encanta lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probados a vosotros mismos. Dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿verdad? Probados, a ver si estamos en la fe. Por medio del apóstol Pablo, nuestro Dios nos hace un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Yo quiero decirte en este día, atiende ese llamado a examinarte. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Cuándo? ¿Cuando voy a servir? ¿Cuándo? ¿Cuando voy a dar un privilegio en la iglesia? No, nuestra prueba, nuestro examen tiene que ser diario, un estilo de vida, examinarnos constantemente si estamos en la verdadera fe. Amén. Es algo tan poderoso que tenemos que hacer constantemente. En la palabra del Señor, lo repito, nos exhorta en varias ocasiones, ¿verdad? Y el Señor nos llama a examinarnos constantemente, ¿verdad? Somos muy buenos para examinar y juzgar la vida de otros, pero no, recuerda que la vida que primero debemos examinar y juzgar somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Acuérdate que dice la Biblia que tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo antes de sacar la paja del ojo de nuestro hermano. No juzguemos tan rápido al prójimo, al amigo, al vecino, al familiar, al líder, etc. Debemos juzgar nuestra vida primero. Mire lo que dice Romanos 2:1. No debemos juzgar la vida de nuestro prójimo si nosotros que juzgamos hacemos lo mismo que él hace. Cuidémonos.
Cuidémonos de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Debemos tomar en cuenta la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Yo oro y espero que este consejo corto, pero yo creo que es tan poderoso de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nos podemos examinar a nosotros mismos, ¿verdad? Lo repito, Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, ¿verdad? Yo creo que es un sabio consejo que si cada uno de nosotros atendemos y lo ponemos por obra en nuestro caminar, nuestra vida será diferente, nuestras victorias serán diferentes, nuestro andar será diferente. Recuérdate, cuídate de ti mismo. Olvídate de los demás, deja a los demás, no juzgues a los demás, ora por los demás, bendice a los demás, pero cuídate de ti mismo. Amén, porque esa salvación que Dios nos ha dejado no la podemos descuidar. Amén. Espero que este corto consejo de la palabra del Señor sea de bendición a tu vida y lo apliques a tu caminar. Amén. Que el Señor te bendiga y lo repito, oro que la pongamos por obra. Amén. Porque el fiel es el que ha prometido. Y recuérdate, Dios no ha terminado contigo. Amén. Una vez más, que el Señor te bendiga de parte de el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y nos miramos hasta la próxima. Bendiciones.